Voy a llamar a esta mesa, que me hace mucha ilusión. Tenemos a Laia Mas, que viene desde España a acompañarnos, founder and CEO de Más Salmones. Serene Cajal, director Corporate Affairs and Government Relations de Tetra Pak. También siempre nos acompaña aquí en estas conversaciones. Gema Sacristán, de la Casa Social Líder Sostenibilidad y Cambio Climático en Deloitte Spanish Latam. Francisco Suárez, director de Asuntos Públicos y Relaciones Estratégicas de FEMSA, y quien va a liderar y moderar esta conversación, Juan Antonio Mondragón, presidente de Agencia de Desarrollo Ambiental Acción Planeta. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se sienten cómodos y sostenibles? Es un privilegio estar aquí, agradezco la invitación a KM0 y que nos reciba aquí la casa Deloitte. Gema, muchísimas gracias. Para irnos muy eficientes con el tiempo, ¿qué les parece si comienzo con Laia, a quien tuve el gusto de conocerla en Madrid hace unos meses? En tu perspectiva, trabajando con diferentes compañías, si pensamos en la sostenibilidad como una decisión estratégica de negocio, ¿qué obstáculos internos siguen impidiendo que las empresas agroalimentarias avancen con mayor velocidad y consistencia hacia esta transformación? Bueno, pues nada, un placer estar hoy aquí en México. Gracias a todo el equipo de Kilómetro Cero por la invitación y al panel. Bueno, después de 24 años trabajando en el mundo corporativo y transformando negocios hacia la sostenibilidad, yo quería resaltar como 3 obstáculos, pero como Bea nos pedía antes, hablemos también de soluciones, con lo cual voy a intentar conectar estos obstáculos, cómo solucionarlos. El primero que yo pongo encima de la mesa es, sigue costando mucho en la industria agroalimentaria que la sostenibilidad esté integrada en la toma de decisión constante del negocio. Y eso es debido a que principalmente la sostenibilidad sigue siendo entendida principalmente desde una óptica muy ESG, de métricas, reportes corporativos, reportes y cumplimiento de KPIs porcentuales que están desconectados de un lenguaje financiero. Lo que recomendamos siempre es empezar a trasladar estos objetivos de ESG desde una óptica de mercado, hacer una traducción a riesgos económicos y a un lenguaje financiero. Lo primero es que hay que convertir esos KPIs en económico. Y una vez tienes esto, eres capaz de empezar a conversar directamente de tú a tú con el comité de dirección. Hay que sacar el número de 50% de reducción de desperdicio alimentario y levantar el coste oculto que hay detrás del desperdicio. Si son 70 millones de euros, hay que hablar de 70 millones de euros. Hay que, en lugar de hablar de porcentajes de agricultura regenerativa en hectáreas, hay que hablar de pérdida de margen por no poder mantener la cadena de suministro y mantener la resiliencia de cultivos. Este es el primer cambio de lenguaje que recomiendo. El segundo es que el mundo aún de corporativo y de la empresa sigue estando con un cortoplacismo financiero ligado a objetivos de retorno a un año o hasta 6 meses o a veces en momentos de altas presiones de negocio hasta 3 meses. Esto es muy difícil realmente que un comité que va a estar en sus cargos 2, 3 años como mucho vaya a integrar esto. Por esto, las empresas familiares o con comités de dirección ligados a una visión más largo plazo están ganando más a esta transformación que las grandes empresas corporativas que a día de hoy están en un cortoplacismo. Si fueras un comité de dirección, asegúrate que tienes equipos trabajando en el corto y trabajando en el medio. Ya no hablo de largo, medio. Y el tercer punto es que muchos equipos de sostenibilidad arrancan desde una formación a veces o legal o de comunicación o muy técnica de sostenibilidad. Y a veces cuesta hablar el lenguaje del negocio. Yo animo a que estos equipos se complementen con equipos más cercanos al negocio, que todo es negocio, no es malinterpretar, pero es muy importante que alguien esté dentro del día a día del negocio para poder aflorar las necesidades de transformación desde dentro. Y a veces, si el equipo está hecho de una perspectiva menos negocio, dificulta mucho más esta conversación. Y esto es lo que
resumiría Excelente, está para clarísimo. no alargarme mucho. Importantísimo alinear todos esos criterios de una manera objetiva, en un lenguaje que Sí, sea mucho más más eficiente. financiero. Correcto, y Eso, empieza desde una educación inclusive, sí, sí, es una educación educación, financiera. absolutamente. Sí, sí. Gracias, Laia. Serena, bienvenida. Vámonos directo a lo intelectual. ¿Cómo contribuye Tetra Pak como empresa de procesamiento y envasado de alimentos a que la agroindustria reduzca la pérdida y el desperdicio de alimentos y agua en toda la cadena de valor? Muchas gracias. También me sumo a agradecer a KM0 que nos invitara a participar. Gracias por la pregunta. Bueno, muchos nos conocen por el envase, pocos conocen todo lo que hacemos en procesamiento. Tenemos muchísimo equipo de procesamiento, casi toda el agua carbonatada en México se procesa en equipo de Tetra Pak. La maquinaria de procesamiento ahorra un 40% de desperdicio de alimento y hasta un 50% de desperdicio de agua. Tenemos operaciones súper eficientes para poder evitar el desperdicio y la merma. Por el otro lado, con los envases, logramos también extender la vida útil de los productos hasta unos de 6 meses a un año, básicamente. Entonces, es parte de lo que hacemos. Trabajamos también con nuestros clientes para ayudarles a identificar dónde pudieran haber mermas para reducir la pérdida de desperdicio y alimento. Por otro lado, también estamos trabajando muy cercanamente con Red Bamex, con Deloitte University, aquí con Gemma, que ahora la veo casi cada semana. Hemos tenido ahorita la presidencia honoraria del Pacto por la Comida, entonces también tratando de apoyar desde ese lado y elevar la visibilidad de lo que es el desperdicio de alimentos y de agua como parte esencial dentro de todo lo que estamos hablando ahora de economía circular. Decía la secretaria Bárcena hace unos días que de la Ciudad de México salen 15,000 toneladas diario al Estado de México de residuos y de esos residuos el 50% nada más son residuos de alimentos. Entonces, trabajamos mucho en lograr tratar de generar conciencia, elevar la conciencia, impulsar que haya una ley y al mismo tiempo trabajando con nuestros clientes y socios comerciales. Gracias, Serena. Tan importante esa responsabilidad social y que no se quede en algo conceptual o buenas intenciones, sino que se aterrice con soluciones de alto impacto. Gemma, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Dónde estamos en este momento en temas de sustentabilidad en la empresa que representes? Sí, bueno, lo primero, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Yo creo que nos encontramos en una encrucijada, digamos, ¿no? Por un lado, el famoso anti-ESG, que lleva haciendo ruido eh, aproximadamente un año, pero en realidad todo el mundo lo asemeja sí, o lo piensa en relación a Trump, cuando el Partido Republicano gana las elecciones en Estados Unidos, que sin duda alguna sí, pero ya venía de antes en algunos estados en los cuales ellos gobernaban. Y empezó un poco relacionado con el sector financiero, mucho más en verdaderamente que los grandes fondos empezaran a no tener tan en cuenta los factores ASG a la hora de invertir, pero en realidad a día de hoy se ha convertido mucho más en algo geopolítico. Y esa geopolítica, especialmente relacionado con la guerra entre China y Estados Unidos, se ha traducido o se ha llevado a la agenda de sostenibilidad, especialmente en lo que tiene que ver con la relación a la energía, ¿no? No olvidemos que tenemos dos grandes bloques, Estados Unidos, en los cuales ellos están enfocados en volver a los fósiles. De hecho, su salida del Acuerdo de París viene mucho relacionado con esto y en cambio China se está posicionando como un gran líder en la revolución verde y en la revolución cleantech. A día de hoy, en lo que va de año, solo en lo que va de año, China ha exportado más de 120 billones de dólares en todo lo que es hardware, digamos, tecnología asociada a energía solar, viento y todo lo que tiene que ver baterías, versus 80 billones, que es la exportación que está haciendo Estados Unidos especialmente de petróleo y gas, con lo cual aparentemente esa guerra comercial que se ha traducido en la agenda verde la está ganando China. Pero es que además, si vemos las cifras de los mercados internos, obviamente dos grandes mercados, a día de hoy solo la venta de los coches eléctricos en China
supera la venta de cualquier tipo de coche en Estados Unidos. Con lo cual, creo que, como digo, ese anti-ESG viene ya hoy mucho más por una guerra más geopolítica que se ha plasmado mucho en el posicionamiento de los dos grandes bloques, de las dos grandes potencias comerciales y económicas del mundo en estos temas. Con lo cual, ese anti-ESG es una de las grandes agendas a día de hoy y de los grandes titulares, sobre todo de la prensa. Eso se ha traducido en que hay empresas en que empiezan a ver que los temas ASG o de sostenibilidad no son, entre comillas, tan relevantes, especialmente aquellas que lo asociaban mucho al marketing y a la comunicación, ¿no? Entonces, en momentos de incertidumbre, como los que nos encontramos, hay gente que asocia la sostenibilidad al marketing y entonces dice que corta, porque lo ven también como un gasto en vez de una inversión. Eso, vamos a ser honestos, hay empresas que lo están viendo así. Las empresas que en realidad han visto la sostenibilidad como una ventaja comparativa y competitiva y que lo meten y que es una palanca de diferenciación, pero sobre todo un eje estratégico de la propia empresa, pues siguen haciendo cosas. Pero es verdad que vemos muchos clientes que probablemente están contando lo menos, ¿no? Están empezando a ir más con el perfil más bajo, especialmente aquellas que tienen algunos intereses comerciales con Estados Unidos, filiales o matrices con Estados Unidos. Pero nuestro posicionamiento siempre es el mismo. El posicionamiento es: tú puedes querer hacer más o menos cosas, pero por lo menos nosotros incentivamos a nuestros clientes a que hagan al menos dos cosas, todas unidas a la preservación de valor y relacionadas directamente con el EBITDA. Uno, el ahorro de costes operativos, verdaderamente cómo puedes utilizar palancas de ahorro de costes y obviamente que te llevan a ser más productivo, y ahí tienes el uso de energías renovables, la electromovilidad de última milla, etcétera. Y sobre todo también a preservar el riesgo, porque el riesgo te suele llevar a un mayor gasto. Y ahí, sin duda alguna, la agenda del momento son los riesgos climáticos, porque a pesar de que tenemos países que lo han hecho mejor o peor en los temas de energías renovables, pues en realidad América Latina polúe poco en relación a todos los gases de efecto invernadero del mundo. Pero América Latina es de las regiones del mundo más vulnerables a los efectos del cambio climático y obviamente, como decimos, al menos preserva tu balance y ten muy claro cómo estás afectado por cambio climático y qué acciones tienes que llevar a cabo para mitigar ese riesgo y verdaderamente que no sea solo vulnerable el clima, sino que tu propia empresa sea vulnerable. Con lo cual, para terminar, pues nos encontramos en una encrucijada, por un lado la parte geopolítica y por otro lado las empresas, que tienes empresas a distintas velocidades, digamos, pero nosotros siempre incentivando a que preserven su balance y obviamente con el interés de que vean en ello una ventaja comparativa y competitiva. Gracias. Qué interesante descripción, es complejo desde lo geopolítico. Vimos cómo en estos últimos 5 años del COVID para acá ha cambiado la dinámica humana en este sentido, en todos los ejes, y conectarlo a ejemplos muy tangibles, ¿no?, de conservación y de generación en una empresa tan importante de consultoría, de desarrollo, de innovación. El reto es enorme. Tenemos que buscar soluciones de alto impacto, plataformas financieras que realmente conecten con la solución y resuelvan esta problemática, y gran responsabilidad desde las áreas de responsabilidad social. Gracias. Francisco, un gusto, tu empresa muy emblemática, creo que todos en México conocemos quién es FEMSA. Uno de los temas más complejos es poder incorporar las estrategias de sostenibilidad dentro de las estrategias financieras y alineadas a la aprobación de inversionistas, ¿no?, siempre buscando el retorno y protección de la inversión. ¿Qué acciones ha ejecutado FEMSA en esa línea? Bueno, muchas gracias por recibirnos, Beatriz, y tus 5 personas del equipo. Raúl, tuve el honor de conocerlo en la mañana, estar en un panel juntos, a la Embajada de España en México. Muchas gracias también por recibirnos. Y bueno, la pregunta es interesante. Yo llevo FEMSA casi 29 años y en 5 de esos 29 estuve
dirigiendo la parte de sostenibilidad y fue como un startup interno hace más de 15 años. Entonces, fue desde iniciar las pláticas con los CFOs, o sea, el de FEMSA, Coca-Cola, FEMSA, y presentar el business case. Obviamente siempre ayuda que el presidente del consejo y el CEO esté impulsando esto y empezar a presentar ante el Dow Jones y CDP diferentes índices a nivel mundial. No estaba hasta convencidos o de hasta dónde abrir la información, el tema de emisiones, hasta que llegamos a un punto ahorita que emitimos ya bonos verdes y ellos son los embajadores del tema. Me encanta platicar la historia que tuvimos la Junta Anual de Asuntos Públicos y Jurídico y el CFO presentando como un mapa, un chart de decisión de comprar o no una empresa o invertir o no en un sector y te vas por 1000 variables, pero al final, si no cumple o la que tenga mejor performance sostenible es la que va a ganar. Entonces, eso para mí es como una evolución de 15 años muy interesante de estar tocando puertas e iniciar la travesía y ahora que ellos sean embajadores, pues eso vale oro. Ahora, traduciéndolo ya en metas puntuales, desarrollamos una estrategia de sostenibilidad muy en línea con lo que se conoce en el mundo del planeta, personas, comunidad, y cuadrándolo mucho con la temática de hoy. Hay una parte, un brazo del árbol que es abasto sostenible, que en mis años que estuve manejando nuevos negocios, buscamos, bueno, número uno, una meta muy interesante, que es el 90% de los proveedores que sean locales. Sí, vamos a 77 a la fecha y cada año le hemos venido subiendo un 3, 4, el año pasado 4% subimos. Y eso detona muchos beneficios, tanto locales, bajas la huella, menos producto, en fin, apoyas mucho las pymes. Oxxo, por ejemplo, tiene convenios ya en muchos estados de México de desarrollo de proveedores locales y tenemos estantes dedicados a la marca Sonora, la marca Baja California, etcétera, Nuevo León. Y luego, cuando estuve en nuevos negocios, el conectar el campo con Jugos del Valle, por ejemplo, con Santa Clara, en vez de traernos la fruta de otros países, el campo, cómo lo desarrollas, cómo conoces la huella del mango, cómo va en México cambiando por estado y asegurarte que el suministro sea siempre fresco y local. Tenemos plantas en Zacatecas justo que es para la parte de la base de los jugos, fructuosa y también diferentes especies o frutas locales que hemos buscado integrar otra vez como el durazno en Zacatecas. Entonces, les platico desde lo muy alto nivel de bonos hasta cómo estamos platicando con agricultores y conectarlos más. La compañía Coca-Cola lo ha hecho muy bien también. Ellos tienen sus principios guía de proveedores del campo que hemos buscado aprender y adoptar. Y sería como que más o menos hemos venido avanzando en esta travesía. No somos perfectos y no estamos ahí en todas las metas. Unas van más o menos, otras van muy bien. Pero lo bueno que vamos avanzando de manera positiva. Que muchas gracias por la pregunta. Muy interesante, y además fueron los precursores en esta asignación de bonos, como decía Rafael, la clase anterior, tan importante que hay recursos disponibles a nivel internacional, y no todos son candidatos a bajarlos internamente en México, sobre todo en pymes y emprendedores. Ojalá fueran ustedes una escuela de caso de éxito para bajar la metodología. Seguimos aprendiendo, pero sí me da gusto de ver la evolución que hemos tenido. Correcto, y la transversalidad, ¿no? Tan importante, tienes que tocar todas las áreas. Gracias. Regresando contigo, Laia, si la sostenibilidad es ya un factor clave para competir, ¿qué muchas marcas de alimentación aún no le integran como un valor real de diferenciación y de ventaja competitiva? Sí, yo creo que, bueno, Gemma ha hecho una mención sobre esto ya, ¿no? Al final, la industria alimentaria es una industria que, sobre todo, marketing tiene muchísimo peso y las marcas, porque al final vamos al consumidor y hay que realmente hablarlo en él. Y honestamente, lo que ha estado pasando es que la sostenibilidad está siendo el gran talón de Aquiles de marketing, porque no juega con los principios de marketing. Es decir, entender que la sostenibilidad es una ventaja competitiva, integrarla como ventaja y estrategia que es. Ninguna empresa preguntaría la estrategia de su strat plan a 5 años a un consumidor, cuáles son los activos que tiene que comprar, qué manéis tiene que hacer, cuál es la cadena de suministro que tiene que invertir. En cambio, ha habido una dinámica y sigue habiendo una dinámica en la industria de alimentación
que marketing sigue tomando la decisión de si invertir o no en sostenibilidad preguntando al consumidor. Y esto ha sido el gran problema. La estrategia de sostenibilidad es competitividad. No se la podemos preguntar a quien no sabe de sostenibilidad, al consumidor. Gracias. Hay que preguntarle cómo contárselo. Y el equipo de marketing tiene que hacer el trabajo de saber cómo esa palanca de competitividad debo contársela y cuándo debo contársela. Y no empezar la historia al contrario, como se está haciendo. ¿Qué ha pasado aquí? Ha habido una gran decepción. O sea, marketing se ha hartado de poner claims y como drivers de compra en sus packagings, en algunas comunicaciones, algunas más o menos afortunadas, y un claim de responsabilidad, de que tengo un pack 100% reciclable, de que cumplo 100% con animal welfare, de que pago justo a mis proveedores, realmente no es un driver de valor de marca y competitividad, es un puro claim de responsabilidad. Y hasta que no entendamos esto, que ahí no hay valor para el consumidor, ahí es un mero acto de compliance, no vamos a cambiar un poco esta rueda en la que nos hemos metido todos sin querer por ganas de ver si la sostenibilidad era realmente una forma de conectar con el consumidor y solventar los problemas que teníamos. Con lo cual, el primer ejercicio es, si la sostenibilidad es un driver, una ventaja competitiva, hay que tomar la decisión con la información y los insights de los grupos de interés, los públicos altamente informados que te van a poner las gafas de lejos, te van a dar el prisma de hacia dónde vienen los riesgos y te podrán decir que en 5 años tus cultivos pueden caer un 50% debido al cambio climático, con lo cual acelera la agricultura regenerativa, haz un cambio estratégico de tus proveedores. Esta decisión, marketing tiene que ver cómo ponerla en valor, cómo contar una historia real, veraz, donde tu marca tiene una propuesta de valor significativa y no empezar al revés como hemos estado empezando muchos de nosotros hasta ahora. Y esto probablemente creo que es el clic que tenemos que hacer todos para un poco entusiasmarnos otra vez que necesitamos valor en las marcas y más en gran consumo. Antes se hablaba que se está perdiendo el valor en la cadena alimentaria. Necesitamos historias de valor, necesitamos historias reales. Hay un campo de oportunidad en la sostenibilidad sin duda. Puede ser un nuevo eje y un driver, pero pongámosle creatividad, pongámosle también un interés de conocerlo genuinamente y hagamos el trabajo que tiene que hacer marketing, que es levantar valor y no simplemente limitarse a poner un claim en el envase de 100% reciclable. Buenísimo, pues ya nos diste un preview de una consultoría completa de marketing. He estado 15 años trabajando en marketing y sé las luces y las sombras que hay ahí, ¿no? Tan necesario pasar a un marketing con una inteligencia sostenible, Ojalá, ojalá. sea práctica y además no caer en el greenwashing, porque ahora pareciera que todo es sostenible y sustentable y hay ahí una enorme área de oportunidad para ser mucho más honestos inclusive. Serene, ¿qué esfuerzos está impulsando Tetra Pak para fortalecer el acopio y reciclaje de envases y así avanzar hacia una agroindustria más circular y sostenible? Gracias por esa pregunta. Mucha gente cuando saben o hablamos de los envases de cartón para bebidas, no saben que son reciclables. Hace poco incluso tuvimos con alguien de gobierno y decía, no, por favor, mándame un video porque no puedo creer que se reciclan. La realidad es que sí son reciclables. El cartón se vuelve cartón, el polialuminio lo sacamos y se hacen mesas, sillas, zapatos y lo que se te pueda ocurrir. Es un esfuerzo que sí admiro mucho en la empresa porque a diferencia de otros materiales que trabajan en conjunto, nosotros lo hemos hecho solos. El 100% de la gestión y reciclado de los envases, porque no somos los únicos, de cartón para bebidas, lo hace Tetra Pak. Entonces, hemos desarrollado a lo largo de los años más de 18 aliados recicladores. Tenemos que hacer el trabajo hormiga. Tenemos más de 70 ciudades donde hemos instalado contenedores y ecocentros, trabajando muy cercanamente con el gobierno local, con el gobierno estatal. Es un trabajo impresionantemente grande. Tenemos en 2022 cifras que acopiamos como 52,000 toneladas. Es bastante, pero nos falta muchísimo todavía por hacer. El tema es que sí estamos trabajando solos.
y es un trabajo que tenemos que hacer uno a uno. Pero por el otro lado, además de, también estamos trabajando en soluciones, invirtiendo en innovación para desarrollar envases que cada vez sean más sostenibles, más sustentables. La huella de carbono de nuestros envases es la más baja de cualquier otro envase que se utilice para bebidas o alimentos. Y ahorita tenemos el cartón certificado por FSC. Estamos buscando también opciones con bioplástico de caña, de azúcar, barreras a base de papel, sustituyendo la barrera de aluminio que tenemos. Entonces, estamos trabajando mucho en el envase del futuro también. Felicidades, tan importante que haya un porcentaje mucho más alto en el reciclaje. Yo he visto a nivel pues individual cada vez más fraccionamientos y colonias que participan en un reciclaje comunitario tan importante en esa parte de educación desde nosotros mismos en nuestras casas. Y ahí creo que en el país hay una oportunidad inmensa, ¿no?, de educación ambiental y de conectar ese ejemplo de las grandes empresas a nivel local y regional, sobre todo fuera de ciudades importantes, ¿no?, en Sí, áreas y ese regionales. punto, perdón, nada más, el que dices empieza en casa, empieza con el consumidor, con las decisiones que tomamos cada uno de nosotros y cómo nosotros separamos nuestra basura. Sí hay que separarla, por favor. Gracias. Gracias. Gemma, ¿qué papel juega la regulación en el impulso hacia la sostenibilidad? Sobre todo ahora en estos gobiernos tan complejos. Bueno, yo creo que están jugando un papel. La gran pregunta es si es suficiente y también la otra pregunta es, al final, como dicen en inglés, ¿no?, el carrot o el stick. Al final es, cuando hablamos de regulación, inmediatamente pensamos en castigo, digamos, y ese castigo viene por impuestos, costes, etcétera, pero también la regulación podría llevar a fomentar cierto tipo de prácticas, ¿no? Con lo cual creo que esos son los dos temas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de regulación. Creo que este país ha avanzado mucho en los últimos años, pero el foco, en general, no solo en México, pero desde luego en América Latina, ha estado enfocado principalmente en todo lo que tiene que ver con divulgación de información no financiera. Nosotros aquí en México tenemos las normas de información de sostenibilidad, las NIS, que básicamente cualquier empresa que emite estados financieros bajo regulación mexicana tiene que contestar a un cuestionario de 30 indicadores, y luego para las empresas que cotizan en bolsa o que han emitido en bolsa tienen la normativa internacional que ya se aplica en México para todos los sectores menos el sector financiero, que estamos esperando la regulación específica del sector financiero y que básicamente pues te obliga a partir del 2026, con la información financiera del 2025, pues a contar cómo o qué tan material es los temas de sostenibilidad y de cambio climático para la empresa. Y por primera vez, además, lo tienes que poner en tus estados financieros, no es un reporte, digamos, paralelo. Con lo cual, es un gran ejercicio de transparencia de cara a los grupos de interés, pero especialmente enfocado en el sector financiero, ¿no? Con lo cual, creo que por ahí ha habido avances. Luego también me parece muy interesante la regulación específica que se está sacando en cada sector. El sector automovilístico, que como sabemos, Brasil y México, las grandes potencias en el sector manufacturero de automóviles de la región, tienen ya en México una regulación específica que te obliga a medir y a reportar la huella de carbono siempre que comercialices, incluido fabricación, más de 500 coches, con lo cual todas las marcas en México están obligadas y es muy interesante. Acaba de salir el fin de semana la nueva reglamentación del sector energético, con lo cual se está haciendo un gran esfuerzo. Y luego yo diría que lo que también ha sido bastante innovador son los impuestos ecológicos. Tenemos 19 estados en este país y más que van a venir que tienen impuestos ecológicos. Y esos impuestos ecológicos son más compensatorios que recaudatorios, que eso me parece también súper interesante, empezando por el primero, el más pionero, que fue Querétaro, en el cual tú mides tu huella de carbono y no necesariamente pagas, tienes la oportunidad de invertir y de contribuir a la transición energética verde, con lo cual dices, es un gasto o una inversión,
pago el impuesto o invierto en tecnologías verdes, ¿no? Con lo cual, creo que por ahí tiene que ir también, en el cual no solamente es algo que te penaliza, sino que también te incentiva. Nosotros aquí estamos trabajando en algunas agendas, como acaban de mencionar, y a nosotros nos encantaría tener incentivos o que nuestros clientes pudieran tener incentivos para el desperdicio de alimentos, por ejemplo, que es un gran reto que tenemos en este país, o para fomentar que no haya tanto desperdicio de agua o energías alternativas, etcétera, ¿no? Con lo cual, para terminar de contestar tu pregunta y en un resumen, sí juegan un papel importante, lo estamos viendo, el país está haciendo un gran esfuerzo en mover estas agendas, pero también quisiéramos ver alguna serie de incentivos, que ya hay algunos ejemplos, pero nos encantaría también ver otros más. Gracias. Tan importante que el gobierno realmente creara esta política pública que conectara. Yo veo un reto muy complejo, inclusive creo que la iniciativa privada rebasa al mismo gobierno. Ya comentaban por aquí que aquí estuviste al frente de una secretaría que tiene que ver también con pues, un área de medio ambiente importantísima y pareciera que México firma todos los tratados internacionales, hablando de México, y somos uno de los países más sostenibles porque estamos presentes en todos los foros de la Agenda Verde y difícilmente llega a verse en soluciones de alto impacto, sobre todo a nivel local y regional. Entonces es importantísimo que las grandes empresas y las pymes pongan el ejemplo y muevan la agenda, sobre todo cuando hace falta tanto por hacer. Yo ya no llamaría a un cambio climático, sino realmente es una crisis ambiental total, no nada más es el clima, una era antropocénica muy compleja. Tenemos que resolverlo en las siguientes generaciones. Yo tengo una hija de 26 años y lo que más me preocupa es su futuro, pero su futuro está en nuestras manos hoy y somos responsables todos nosotros. Me encanta lo que están haciendo ustedes con este ejemplo de responsabilidad social y felicidades. Y para terminar la segunda ronda de despedirnos, Francisco, las estrategias de sostenibilidad están siendo retadas y cuestionadas regularmente por algunos gobiernos y organizaciones, y esto sucede en todos lugares. ¿Cómo aborda FEMSA estos cambios de visión y prioridades, así como obstáculos que pueden poner en riesgo el avance de sus estrategias? Y bueno, pues tenemos 135 años operando. Nos han tocado revoluciones que tomaron la planta cervecera de Monterrey. Hemos tenido guerras mundiales, crisis de 20, los años 20, los 80, todo el mundo se acuerda aquí de México. Y a pesar de todos esos obstáculos, le hemos apostado a nuestra gente para empezar. O sea, antes de que existiera el Seguro Social, tenemos nuestros propios hospitales. Antes de que existiera el Infonavit, que es vivienda aquí en México, de parte del gobierno tenemos nuestras propias colonias y préstamos para los trabajadores, que son la base de esas leyes. Eh, y luego ya más recientemente, pues empezamos a apostarle mucho más al medio ambiente. Creemos fielmente en que si las comunidades, el campo mexicano, ahorita que hablabas los de los néctares, o la parte de seguridad, si las comunidades no está bien o el planeta no está bien, la compañía no va a estar bien. Entonces, sí ha sido toda una evolución, pero cuando crees en el tema y como lo mencionaba, pues desde don Eugenio Garzazada y su papá, que cuando llega y empieza el TEC de Monterrey, este, y tienes diferentes elementos que estás buscando cómo integrar según tus riesgos y según tu entorno, pues tenemos metas de energía renovable de llegar a un 85% al 2030, vamos ahí 65 creciendo y también en momentos complicados de energía renovable en el país. Entonces, en ese sentido, yo te diría, retos hemos tenido muchísimos y operamos en muchos países con complejidad interesante como Venezuela, Nicaragua. Entonces, pues, sabemos operar en entornos interesantes. Y por otro lado también, pues ya estamos en Suiza, Alemania, con Valora, una cadena de conveniencia que compramos allá en Suiza. Estamos en Estados Unidos ya con Oxxo también. Entonces ya el mapita se ve con diferentes mercados, pero la convicción y la historia que les comentaba del CFO es real. En tiempos complicados no está en riesgo el presupuesto asignado a estos programas de comunidad
Y de nuevo, si el proyecto de inversión no es sostenible, o sea, que tenga el triple bottom line real, económico, social, ambiental, pues no es sostenible, ¿no? Entonces, por eso mismo me da gusto que el área de sostenibilidad, que ahorita ya no estoy ahí, la empecé hace 15 años, es un área que detona en la compañía, somos 390,000 personas. Entonces, el que tengas el mismo idioma, estés comunicando, KPI, estés presentando la información, avances, pues te da bastante credibilidad, transparencia en los mercados. Y por eso creo que aunque tengamos retos de todo tipo, regulatorios y lo que ya sabemos que está pasando por todos lados, la compañía le sigue apostando a esto y los mercados lo ven y un accionista potencial dice, oye, pues yo quiero apostar a una compañía que realmente esté muy linda con estos valores que comenté. Es que por ahí vamos más o menos. De nuevo es una travesía, y tenemos 135 años, pues apostándole a estos temas. Muchas gracias. Tan importante y además el mensaje que dio FEMSA con este cambio de liderazgo generacional, creo que vamos a ver grandes cosas. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Hay que replicar estas ideas, estas soluciones, estas voces. Aprovechen toda la conexión que tenemos ahora en redes sociales. Y voy a invitarlos a que nos tomemos aquí una selfie como en los Óscares y subirlo a las redes sociales de las plataformas de KM0 y de las empresas. Y un aplauso, ¿no?